En este video vamos a hablar sobre las pruebas de software y temas relacionados a ese concepto. Además, vamos a enfocarnos en el tipo de prueba automática. A continuación, los puntos a abordar. Concepto de pruebas de software. La importancia de implementar las pruebas de software. Los diferentes periodos que han pasado las pruebas de software. Una breve introducción a las pruebas manuales y sus principales características e inconvenientes para distinguirlo de las pruebas automáticas. El concepto de pruebas automáticas. Tipos principales de pruebas automáticas. Y por último, características de las pruebas automáticas. Pruebas de software. Alrededor del 40% de los costos totales del desarrollo de software se consumen en dicha etapa. Esta etapa es muy costosa no solo económicamente, sino también en recursos humanos, tiempo e intensidad de trabajo, muchas veces sin ninguna contribución en términos de funcionalidad. Idealmente, las pruebas del software deben garantizar la ausencia de fallas, pero en realidad solo revelan su existencia sin ninguna garantía de su ausencia total. Comúnmente las pruebas de software son desarrolladas mediante el ingreso automático de datos aleatorios o simplemente son llevadas a cabo por humanos, lo que dificulta la cobertura de una cantidad importante de condiciones que permitan descubrir errores. Las pruebas son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad de un producto software antes de su puesta en marcha. Se integran dentro de las diferentes fases del ciclo de vida dentro de la ingeniería de software. En ese sentido, se ejecuta el aplicativo a probar y mediante técnicas experimentales se trata de descubrir qué errores tiene. Para determinar el nivel de calidad se debe efectuar unas medidas o pruebas que permitan comprobar el grado de cumplimiento respecto a las especificaciones iniciales del sistema. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué se deben implementar las pruebas de software. Se deben implementar para mejorar la calidad del producto final, para mejorar la rentabilidad de la producción de software, para reducir costos de mantenimiento y reducir la incertidumbre sobre el avance del proyecto, además de evitar redundancias. Existen 5 diferentes intervalos temporales o fases que dividen las pruebas de software por un criterio de orientación o paradigma. La fase 1, que abarca antes de 1956, conocido como periodo orientado al debugging. Las pruebas que se realizaban estaban orientadas a la corrección directa del código, fuente de los programas. El periodo orientado a demostración ocurre entre 1957 y 1978. En este momento las pruebas se centran en la realización de checkouts exhaustivos que se focalizan en dos aspectos claves. Por un lado, asegurar que el programa funciona y por otro, asegurar que el programa resuelve el problema. El periodo orientado a destrucción ocurre entre 1979 y 1982. En este periodo cambia completamente el paradigma de las pruebas, ya que se supone que el testing es el proceso de ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. Es decir, se pasa de intentar demostrar que un programa es correcto mediante pruebas y demostraciones teóricas basadas en matemáticas a intentar hacer fallar el programa. En este momento, si una prueba produce un fallo, se considera que la prueba ha tenido éxito. El periodo orientado a evaluación ocurre entre 1983 y 84. Se propone y describe una metodología que integra análisis, revisión y testing en el ciclo de vida del desarrollo del software. Poco a poco las pruebas se consideran una parte clave de todo el ciclo de desarrollo. La fase 5 se da entre 1985 en adelante. Es conocido como el periodo orientado a la prevención. Las pruebas de software cubren una mayor importancia en el ciclo de desarrollo, con lo que se abre la posibilidad de integrar pruebas en las diferentes fases del mismo. Durante esta época las pruebas se diversifican para cubrir todas las fases del desarrollo. Para adentrarnos y enfocarnos en las pruebas automáticas, primero hagamos un breve recorrido por las pruebas manuales. Las pruebas manuales son ejecutadas por un usuario. La fiabilidad siempre está en duda, ya que al ser realizadas por usuarios, estos siempre pueden cometer errores. Se realiza ejecutando el software, introduciendo datos de entrada e inspeccionando los de salida. El proceso es sencillo y no hace falta aprendizaje previo. Además, ejecutamos las pruebas exactamente como el usuario final, pero tiene algunos inconvenientes. Esos inconvenientes son: repetitiva. Cada vez que cambias o añades una nueva funcionalidad o corriges un error, necesitamos reprobar
las aplicaciones para asegurarnos de que no se ha producido un error por causa de este cambio. 2. Susceptible de error. Precisamente por ser repetitiva es posible que pasemos por altos detalles a la hora de probar, o no se prueben funcionalidades aparentemente no relacionadas con el cambio, pero realmente afectadas. 3. Solo pruebas lo que ves. Esto significa que pruebas indirectamente lo que no ves, y es esencialmente el caso de las aplicaciones de la parte del servidor. Por ejemplo, necesitamos que funcionen correctamente la capa de presentación y la capa de negocio, pero especialmente la capa de negocio residente en el servidor. 4. Otros no pueden verificar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Otras personas deben aceptar que nuestra prueba manual ha sido correcta y satisfactoria, o realizar ellos mismos una nueva prueba manual que quizás no están preparados para realizar. Ahora centrándonos en el tipo de pruebas que vamos a abarcar en este video, las pruebas automáticas, estas se implementan y son ejecutadas automáticamente. Son más fiables aunque no siempre son posibles. Inicialmente, los modelos de automatización de pruebas se encaminaron a la determinación de los datos de pruebas óptimos para un software determinado. En las últimas 2 décadas se han desarrollado una importante cantidad de trabajos en esta área. En los 80 la mayoría de los métodos desarrollados eran manuales. La aparición de métodos de optimización basados en técnicas de búsqueda ofrece una mejoría al proceso de pruebas estructurales. Bobcat Collier en 1990 propuso la aplicación de métodos de minimización de funciones basados en búsqueda directa secuencial para determinar los datos óptimos de prueba. Se considera este trabajo de Collier el punto de partida para el desarrollo de los nuevos modelos para realizar pruebas automáticas de software, pues plantea dicho problema como uno de optimización. La prueba automatizada se integra en las metodologías modernas de una manera integral en el desarrollo de software. Realizando pruebas automáticas podemos diferenciar 2 tipos: prueba funcional y prueba unitaria. La prueba funcional es de tipo caja negra, realizada sin conocimiento de la aplicación a alto nivel, simulando la actuación del usuario. La prueba unitaria, por el contrario, implica un conocimiento del software a bajo nivel, no solo las entradas y las salidas. Se debe probar todos los métodos y clases importantes, e implica simular las entradas de información. A continuación se mencionan algunas características de las pruebas automatizadas. 1. Elimina el componente repetitivo. Se transmite el trabajo repetitivo al ordenador, que seguirá exactamente la secuencia de pruebas cada vez que lo solicitemos. 2. Repetible es un término diferente, pues significa que la prueba se puede repetir indefinidamente produciendo los mismos resultados siempre. 3. Reduce los errores. Cada repetición será exactamente igual cada vez que se ejecute, de forma que se puede probar fácilmente todas las funcionalidades antes cualquier cambio sin temor a olvidar alguna parte. 4. Permite probar las partes no visibles del código, el corazón de la aplicación realmente. El nivel de detalle depende de la programación de la prueba. 5. Portable. Se refiere a que otras personas pueden ejecutar la prueba y verificar que el software pasa todas las pruebas. Permite a los usuarios finales verificar que el software funciona como debe. 6. Por otro lado, la prueba evoluciona con el software, de forma que si los requisitos y funcionalidad cambian, la prueba debe cambiar también. No es muy adecuada una prueba que no verifica el correcto funcionamiento en su estado actual. Ahora mencionaremos algunas de las herramientas y aplicaciones más conocidas que permiten las pruebas de software automáticas. Vanorets es una herramienta de código cerrado que permite la implementación rápida y sencilla mediante una interfaz gráfica de usuario. Scripts de automatización basados en los lenguajes de programación más comunes tales como C#, C++, Visual Basic y Python. Permite la automatización de pruebas, crear, gestionar y ejecutar las pruebas para cualquier ambiente, ya sea escritorio, web o mobile. Selenium es un framework para hacer pruebas de aplicaciones web que proporciona una herramienta de grabación y playback, permitiendo desarrollar pruebas sin necesidad de aprender un lenguaje de scripting. Wattl es una familia de librerías Ruby de código abierto para la automatización de navegadores web. Sencilla y flexible, tiene la capacidad de llenar formularios con datos,
presionar botones, entre otros. También revisa los resultados, incluyendo verificar si los textos esperados se muestran en las páginas. JMeter es una aplicación de escritorio en Java. Esta herramienta permite realizar pruebas funcionales y de rendimiento para aplicaciones web. TestLink permite crear y gestionar casos de prueba, organizarlos en planes de pruebas, realizar un seguimiento de los resultados, establecer trazabilidad con los requisitos, generar informes, entre otras cosas. Y para finalizar, ¿cuándo se deben utilizar las pruebas automáticas? Para que las pruebas automáticas sean factibles, hace falta saber hacer las pruebas de manera que sean mantenibles, porque si no, corres el riesgo de no actualizarlas con el software. Y solo hay una cosa peor que no tener pruebas, es tenerlas desactualizadas.